Buenas tardes, segundo año. Bueno, aquí estoy acercándoles este video que, como en las clases anteriores, lo que busca, el fin de este video es colaborar con la explicación, como no nos podemos encontrar en el aula, de todo aquello que leyeron, en este caso en la clase 4. ¿Qué les presenta la clase 4? Adverbios. Ese es el tema nuevo, es un tipo de palabra nuevo que vamos a sumar a las que ya sabemos y aprendimos en primer año. ¿Qué aprendimos en primer año? Sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres. Quienes todavía tienen dudas para poder identificar o diferenciar estas palabras, recuerden que la clase 1 de segundo año es un repaso de todo lo que vimos el año pasado. Así que quienes todavía dicen, la profe habla de verbos, pero no me doy cuenta bien qué es un verbo, bueno, antes de avanzar con la clase 4, repasen, vuelvan a leer la clase 1, que ahí les presenta todo este tipo de palabras. Bueno, para quienes pueden darse cuenta claramente cuál es el verbo, que es una acción, un estado o una pasión o un sentimiento, quienes se dan cuenta que es correr, saltar, caminaba, creía, sentía, estaba, todos esos son verbos, les dije todos en pasado, pero bueno, son todos ejemplos de verbos. Ahora le vamos a sumar una palabra que nos dice cómo corría, cómo estaba, cómo pensaba, ¿bien? Nos da información sobre cómo, cuándo, dónde, ¿bien? Se realizaron estas acciones. Estamos concentrados en las acciones, en los verbos, ¿bien? La lógica es la misma que la de sustantivo y adjetivo. En sustantivo, cuando estudiamos sustantivo y adjetivo, decíamos, por ejemplo, el agua cristalina. Agua, sustantivo. Cristalina, adjetivo. ¿Cómo es el agua? Cristalina. Esta misma idea o esta misma lógica ahora la vamos a trasladar a verbo y adverbio. Verbo, por ejemplo, corría. Verbo, corría. Adverbio, despacio. ¿No? Como que hacía que corría. Entonces, yo decía, corría despacio. Bien. Otro ejemplo. Rindió mal. Bien, rindió. Armo toda la frase completa. Mi hermano menor rindió mal su evaluación. Hermano es sustantivo. Menor es adjetivo. Me dice cómo es mi hermano, es el menor. Y después tengo rindió, que es la acción que hizo mi hermano, y tengo la palabra mal, que me dice cómo rindió. Mal es adverbio. Bien. La lógica es la misma que la de sustantivo y adjetivo, pero ahora no nos vamos a centrar en el que hace la acción, en este caso mi hermano, sino en la acción y la información que tengo sobre esa acción. Rindió, verbo, mal, adverbio. ¿Bien? En la clase van a encontrar, estos son adverbios de modo, cuando nos dicen cómo es la acción. Bien, mal, despacio, lento, bien. Pero después encuentran otro cuadro que les presenta otro tipo de adverbios, que son, por ejemplo, los de lugar, que son los de tiempo, por ejemplo, lugar, aquí, abajo, allí, bien. Lejos, cerca, ¿no? Vivía cerca de. Cerca sería adverbio, me está diciendo dónde vivía, bien. Por ejemplo, de negación, jamás voy a perdonárselo, jamás. Ese jamás es un adverbio, me está hablando del perdonar. Entonces se refiere, está bien, lo hace una persona, pero es un adverbio, me está diciendo una acción, una información, o es una palabra sobre el verbo, sobre la acción. Bueno, ahí encuentran de afirmación en el cuadro que tienen. No es solamente de modo, no me dice cómo se hace la acción. Puedo tener información sobre, como les decía, de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación, de duda. Bien, de duda, por ejemplo, quizás esté en la escuela. Quizás, una duda, le puse quizás al principio. Bien, entonces, esa palabra me está dando información sobre el verbo esté, del verbo estar, esté en la escuela. Bien, ese quizás no es lo mismo que decir está en la escuela, que decir quizás esté en la escuela. No sé, capaz. Bien,
Esos son los adverbios, las palabras que están cerquita del verbo y nos dan información. La clase también les habla de frases adverbiales. Es lo mismo, nada más que en vez de ser una palabra, es un grupito de palabras que nos da la misma información. Bien, en la clase me parece que les había puesto lentamente y después les decía a paso lento. La idea es la misma. Si yo te encuentro caminaba a paso lento es adverbio. Podría haber dicho caminaba lentamente. Ese lentamente es lo mismo, es un adverbio. El adverbio es una palabra, la frase adverbial son 2, 3 palabras que dan la misma información. ¿Bien? Bueno, espero con esto haber colaborado en la explicación de qué son los adverbios y para qué sirven.